Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Gracias, bendito Señor, por esta noche. Gracias porque nos permites acercarnos a ti. Nos permites acercarnos a tu palabra. Tú nos hablas a través de ella. Y Señor, nos retas a cambiar. Señor, ayúdanos a ser humildes, a sujetarnos a ti. Y en esa humildad, Señor, también expresarlo a los demás. Te ruego, Señor, que nos enseñes realmente y nos hagas entender la importancia de que cada día, en cada momento, nos sujetemos a lo que tú nos dices. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a Malaquías, capítulo 3, ya del verso 13. La sección es hasta el capítulo 4, verso 3, pero vamos a ver hasta el final, ya eso después de terminar esa primera sección. Entonces vamos a leer primero capítulo 3, verso 13, hasta el capítulo 4, verso 3. Dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron, cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hasta ahora hemos estado viendo que los 5 mensajes anteriores era un llamado a responder a Dios de distintas maneras. Responder en amor, honrando a Dios, siendo fieles, considerando la justicia de Dios y también arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y este último llamado es un llamado a que debemos acercarnos al Señor de forma humilde. La humildad, cuando vemos en la palabra de Dios la humildad, debemos de entender que es ver a Dios por encima de mí. Tiene que ver con ver a Dios como un ser superior a mí, al que yo le debo de honrar. Y eso es algo bien importante, y que en este caso Malaquías está haciendo énfasis en cuanto a esa humildad.
hemos visto y ya pues lo hemos recordado varias veces que el pueblo estaba pasando por un momento difícil y en vez de acercarse a él de la forma correcta, de una forma humilde, entendiendo quién es Dios, ellos se estaban acercando, considerando pues que podían acercarse de cualquier manera. Eso significa que estamos considerando a Dios como alguien más y que su posición con respecto a la mía es exactamente igual. Y a veces el problema es que a Dios nosotros lo tratamos de la misma manera. Nos acercamos a Él como si fuera nuestro compañero de trabajo, como si fuera un familiar, como si fuera un amigo. Y realmente debemos comprender que Él es nuestro Padre, pero Él también sigue siendo un Dios santo. Él nos ha redimido, pero sigue siendo el Dios creador, el Dios que nos sostiene. Y es por eso que debemos acercarnos a Dios con humildad. Y debemos de tener cuidado. La verdad, yo sé que es algo complicado porque muchas veces se nos va nuestro propio yo, muchas veces nuestra propia carne a veces nos, nos jala y nos hace actuar de manera incorrecta. Pero entonces debemos de buscar a Dios en humildad para que en todo momento podamos responder de manera correcta. Capítulo 3, verso 13. Comienza 13 y 14, comienza con dos preguntas que justamente nos habla acerca de la insolencia con la que las personas están hablando, es decir, esa falta de humildad. Y miren cómo comienza verso 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, y dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? En esta primera parte estamos viendo que, que muchas veces que no nos acercamos en humildad y nos justificamos nuestras actitudes. La pregunta que está haciendo el pueblo, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos hecho que nos hayamos acercado incorrectamente a ti? Y entonces el Señor responde, habéis dicho, por demás sé servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Básicamente la respuesta de Israel, la respuesta del pueblo, fue que ante la pregunta, ¿nos hemos acercado correctamente? Ellos justifican y dicen, ¿qué más da cómo nos acerquemos a Él? ¿Y qué va a aprovechar? O sea, ¿realmente nos va a dar un beneficio guardar la ley? En la lectura devocional estamos leyendo Deuteronomio y algo que insiste en el Pentateuco es en guardar la ley. Y no solamente es guardarla para salvación, sino guardar la ley es el acto por el cual el pueblo expresa, al guardar y al vivirla, expresa que realmente Jehová era su Dios. Entonces, ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo básicamente el pueblo a Malaquías? ¿Qué aprovecha, ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová? ¿Sirve de algo? ¿Estamos pasándolo mal? ¿Me voy a someter a Dios? ¿Me voy a sujetar a lo que Dios me está exigiendo? Como les digo muchas veces, quizá no lo decimos abiertamente. Y quizá no digamos como lo ha expresado aquí el profeta, pero muchas veces la actitud nuestra habla mucho más que nuestras palabras.
Y aunque hacemos una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el tema de ley y gracia, lo he repetido varias veces y me gustaría seguir insistiendo, es que el pueblo de Israel fue salvo por gracia, pero tenían que vivir bajo la ley. Fueron escogidos por gracia, fue pueblo pequeño, fue un pueblo que podía haber escogido a alguien más grande, pero por gracia fueron escogidos. Y la ley era la expresión de comprender que eran su pueblo. Y hermanos, muchas veces a nosotros nos sucede algo parecido. Nosotros reconocemos, creemos en el Señor, somos creyentes, pero la forma en que vivimos está muy lejos de reconocer a Dios como nuestro Padre, como nuestro Creador. Y muchas veces eso lleva implícito una falta de humildad, lleva implícita esa soberbia. Entonces debemos de tener cuidado. Y esta pregunta es justamente una pregunta retórica que nos invita a evaluarnos cómo estamos viviendo nosotros. Continuamos con el verso 15, hablando de que como creyentes debemos de vivir humildemente frente al Señor. Y del 15 hasta el 18 vemos ahí un contraste. Miren cómo comienza, verso 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Eso está hablando el pueblo. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. El pueblo comienza haciendo un contraste, poniendo un contraste y expresándole a Dios por qué ellos no se van a someter, por qué ellos no muestran esa humildad. Y es que ellos están viendo injusticia y está viendo que ante la injusticia a ellos no les pasa nada. Dice, bienaventurados son los soberbios. Es una forma irónica de decirlo. Y los que hacen impiedad, porque no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Básicamente, no fueron humildes. Encima, Dios como que no los castiga. Entonces la pregunta que se hacen es, bueno, ¿realmente merece la pena ser humilde? ¿Merece la pena vivir bajo los mandamientos, bajo la ley de Dios? Y esa misma pregunta nos hacemos nosotros cuando estamos hablando de que debemos de vivir con humildad. Uno ve a otros y dice, Señor, ¿por qué a esta persona, sabiendo cómo es, sabiendo lo que ha hecho, míralo cómo está viviendo, o qué le está pasando, o cómo le va de bien? Y Señor, yo estoy tratando de vivir, obedecerte, y mira por qué problemas estoy pasando. Hablan mal de mí, dejan mal testimonio, dicen cosas que no, incluso no me va, quizá no me está yendo todo lo bien que humanamente, materialmente querría que me fuera. Mira, roba, pero la ley no le detiene, como que no pasa nada. Mira qué carro tiene, mira qué casa tiene, mira dónde puede ir a la universidad, mira dónde va a vacacionar. Y Señor, yo estoy tratando de vivir con honestidad, reconociendo que tú eres el Señor. Y Señor, no tengo ni para las vacaciones. Y muchas veces nos llegan preguntas cuando Dios nos reta y nos anima a vivir con humildad, reconociendo quién es Dios. Nos llegan preguntas como esa. ¿Por qué a los demás no les pasa nada? Y a mí, y yo, por decir así, vivo de esta manera, y a mí no me va tan bien. Entonces, ¿qué problema hay? Pues el Señor va a dar la respuesta ahora mismo. Y el verso 16, haciendo justamente el contraste de cómo
Dios va a responder finalmente con los que han vivido en humildad, reconociendo quién es Dios. Miren lo que dice. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para que los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo para que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La respuesta del Señor, en medio de quizá la pregunta, Señor, ¿por qué tengo que vivir de esta manera si a los demás le va mejor? ¿Por qué tengo que responder con humildad? ¿A quién eres tú? La respuesta que Dios hace es que un día todos vamos a dar cuenta. Todos vamos a dar cuenta. Y el Señor va a escuchar. Y el Señor va a escuchar nuestra plegaria cuando estuvimos en medio de las dificultades y acudimos a Él para llevarle nuestras cargas. Y hermanos, es algo bien interesante. Luego vamos a seguir con el verso 17, porque es la parte más interesante, pero quiero que entendamos que nuestro premio no está aquí, ahora. Nuestro premio estará cuando estemos con el Señor reinando durante la eternidad. Cuando estemos con el Señor en la eternidad con Él. Él va a premiar nuestra fidelidad hacia Él. Que si Dios nos bendice ahora es una cosa, pero Dios no tiene por qué darnos materialmente, bendecirnos o darnos más de lo que realmente necesitamos. El Señor se ha comprometido, 1 Timoteo se ha comprometido a darnos abrigo, sustento y abrigo en todo momento. Eso no nos va a faltar, pero Él nunca nos ha dicho que nos va a dar vacaciones. Él nunca nos ha dicho que nos va a dar quizá una casa, que nos va a dar techo, sí, y pues quizá el Señor, llevamos casi toda nuestra vida nosotros viviendo arrendando, y gracias a Dios porque da el sustento para pagar el arriendo. Que nos dé sustento, que nos dé abrigo, no significa que nos tenga que dar lo que nosotros deseamos. Y por eso esa actitud de humildad. No debemos de compararnos, sino que debemos de agradecer a Dios por lo que Él nos da. Y miren, pues ahora sí, teniendo en claro esto, verso 17, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Es decir, el día que Dios juzgue y ponga a cada uno en su lugar. Cada uno de los que hemos creído en Él y hemos confiado en Él, Él nos dará y nos dará lo justo, nos bendecirá. ¿Por qué? Porque somos especial tesoro. Así que debemos acercarnos al Señor no por lo que tenemos, no por lo que nos sucede, no por nada de esas cosas, sino teniendo en mente, y ahora vamos a ver versos 1 al 3, teniendo en mente lo que va a venir en el futuro. Nuestro premio, nuestra bendición no está en el presente, está en el futuro. Si el Señor te quiere y me quiere bendecir, lo va a hacer. Pero realmente ahora no está en ningún momento, por decirlo así, obligado a hacerlo. Pero en un futuro, cuando Él venga, Él nos bendecirá. ¿Por qué? Porque somos su especial tesoro. Así que hermanos, esto realmente es una invitación a actuar con humildad delante del Señor, a pesar de que quizá las circunstancias que nos rodean no sean justas o no sean las mejores. Y hermanos, cuando la situación que estamos viviendo, por la que estamos atravesando, no es justo,
Y decimos, bueno, Señor, ¿por qué permites que estemos pasando por esto? Yo sé que la respuesta cuando decimos no, debemos de confiar en el Señor, que Él tiene lo mejor para nosotros. Eso es una verdad teológica, eso es una verdad que la palabra lo presenta. Pero yo sé que cuando estamos pasando por esas circunstancias, esa verdad nos ayuda, pero no nos responde completamente a, al dolor que estamos pasando. No nos responde porque seguimos mirando qué está pasando con los demás. Nos comparamos y ¿por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué? Y algo que debemos de tener claro es que cuando nos acercamos al Señor con humildad, entendemos que Dios tiene un propósito y que no lo entendemos y que quizá nos vaya a doler. Pero cuando nos acercamos con humildad al Señor, a pesar de que no lo entendamos, de que nos parezca injusto, de que nos parezca que está mal, el Señor nos sostiene en todo momento. Y eso es algo que realmente es muy especial, porque la verdad, el Señor dijo que la vida cristiana no iba a ser fácil. Iban a ser pruebas, pruebas que mostraran y que desarrollaran nuestra integridad hacia Él. Así que debemos de estar preparados y con humildad reconocer que Dios soberano sabe mejor por qué está permitiendo lo que está permitiendo. Es duro, muchas veces no lo entendemos, muchas veces nos hace llorar porque no nos cuesta aceptarlo, pero también sabemos que es el proceso que Dios utiliza, que cuando nos acercamos con humildad utiliza este proceso para conocerlo mejor. Y finalmente, capítulo 4, versos del 1 al 3, habla justamente de ese juicio. Es decir, debemos actuar con humildad. En primer lugar, lo que hemos visto es que lo que hay en nosotros normalmente es un deseo o una actitud, en cierto modo, de no aceptar, someternos con humildad al Señor. La segunda parte que hemos visto es que Dios tiene un propósito en medio de nuestros problemas y por eso debemos de acercarnos con humildad. Y en tercer lugar, porque un día Dios va a juzgar a esos altivos con los que nos estamos comparando. Versos del 1 al 3, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Miren qué palabras, día ardiente como un horno. Y todos los soberbios, todos los que no se han humillado frente al Señor, y todos los que hacen maldad serán estopa y serán quemados. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en aquel día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios un día va a actuar. Y lo que ahora es injusto, lo que quizá ahora nos estamos comparando, quejando, un día Dios va a juzgar completamente. Y esos soberbios, esas personas que nos han humillado frente al Señor, van a sufrir el juicio y el castigo. Sin embargo, los que han temido el nombre del Señor van a ser ensalzados. Hermanos, como decíamos antes, hablando acerca de lo que va a pasar, debemos humillarnos ante el Señor, porque en el juicio vamos a ser exaltados. Eso significa esperar. Y yo sé que esperar es complicado. Yo sé que muchas veces lo que deseamos es correr en medio de las dificultades, escaparnos.
porque sufrir no es agradable para nadie. Pero el Señor nos llama a perseverar. El Señor es quien nos va a sostener. El Señor es el Dios creador y el Dios proveedor. Y es el que nos va a sostener en medio de las aflicciones. Y quizá el día en esta vida no vaya a hacerse justicia por la situación que estamos pasando. Pero no nos preocupemos, porque va a llegar un día en la eternidad cuando estemos frente al Señor y Él hará justicia. Y nuestras lágrimas serán enjuagadas. Esto es una carrera de esperar, hermanos. Y lo que hemos visto ahora, que los distintos llamados, desde la justicia, el amor, honrar a Dios, desde arrepentirnos, ser fieles y la de ahora, ser humildes. Es un llamado a que en medio de las dificultades, en medio de nuestra incomprensión por lo que estamos pasando, dependamos cada día más del Señor. El Señor quiere que tú lo conozcas. Y lo conocemos a través de su palabra y a través de las circunstancias. La palabra nos da el conocimiento, nos hace entender quién es Dios y también nos enseña a responder ante las dificultades y ante las tentaciones. Mateo capítulo 4, versos 1 al 11, que son las 3 tentaciones de Jesús, Jesús responde con la palabra de Dios. Resulta interesante porque esa respuesta de Jesús es un contraste a Génesis capítulo 3, cómo responde Adán y Eva ante el pecado. No respondieron con la palabra de Dios. Y ellos podían haber respondido porque Dios les había dado las órdenes. En medio de nuestras dificultades, un día Dios va a hacer justicia. Entonces debemos de vivir con humildad. No es justo sufrir por algo que yo no he hecho. No es justo. La verdad, no es justo. Pero el Señor no nos ha llamado a que evaluemos si es justo o no. El Señor nos ha llamado a que en medio de cualquier circunstancia nosotros confiemos en Él. Seamos humildes y nos acerquemos a Él. Para terminar, versos 4 al 6, es un apéndice doble. Tiene 2 enseñanzas el apéndice doble. Después de haber visto de cómo Dios nos llama a vivir una vida fiel en medio de cualquiera de las circunstancias, con humildad, amándole a Dios, sometiéndonos a Él, siendo fieles a Él, arrepintiéndonos de los pecados. Nos presenta un apéndice doble. El primero de ellos, verso 4 del capítulo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si queremos obedecer, queremos amar a Dios, queremos ser fieles a Dios, queremos honrar a Dios, queremos ser justos, queremos vivir una vida arrepentida, queremos ser humildes, en primer lugar, para poder responder de esa manera ante el Señor, debemos de guardar la ley. Dice, acordaos. Acordaos tiene que ver con memorizar y recordar lo que el Señor ha establecido. Pero en segundo lugar, dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No solamente tenemos el primero de los aspectos, que es recordar la palabra, vivir la palabra, sino también recordar que la esperanza iba a llegar. Para nosotros la esperanza ya llegó. Está hablando aquí de Juan el Bautista, hablando de aquel que iba a venir y que iba a profetizar
sabiendo que iba a venir el Mesías. Entonces, lo que Él está hablando a futuro para nosotros es el pasado. Y ese pasado, ese Cristo, es nuestra esperanza. Les está dando el mensaje de esperanza. Cristo va a venir, Cristo va a restaurar. Y nuestro mensaje de esperanza ya no es solamente la primera venida que murió por nuestros pecados, sino que también va a venir una segunda vez. Y nosotros vamos a estar con Él por toda la eternidad. Así que, hermanos, estamos pasando por dificultad. Vivamos la palabra y recordemos que tenemos esperanza en medio de nuestras dificultades. Sé que muchas veces queremos tirar la toalla, queremos dejarlo todo. Lloramos amargados porque ya no sabemos ni qué hacer. Ya no sabemos a veces ni cómo, ni qué paso dar. Señor, ¿y ahora qué hago? Y pareciera que el Señor se cayó. No dice nada. Hay silencio. Pero en medio de las dificultades, el Señor está tratándonos. Y el Señor está preparándonos para algo mejor. Entonces, hermanos, perseveremos con humildad. Vivamos con humildad, sujetándonos al Señor. Oremos. Gracias, bendito Señor. Porque muchas veces en medio de nuestro desconsuelo, en medio de nuestras dificultades, en medio de no saber qué hacer, tú nos llamas a perseverar. Tú nos llamas a mantenernos humildes. Aunque veamos, Señor, que quizá a los injustos, a esos impíos, parece que les está yendo mejor. Pero tú nos recuerdas que va a haber un juicio para ellos y que nuestra esperanza está en ti cuando estemos contigo para la eternidad. Ayúdanos a perseverar en medio de las dificultades. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.